Buenos días chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este tiempo devocional con nosotros. Hoy nos toca el devocional por el día número 32 de esta cuarentena. Espero que todos se encuentren bien en casa, que sus familias también se encuentren bien y que les esté yendo bien en el tema de la organización del colegio y las cosas que tienen que hacer en casa. Hemos estado orando por eso y creo que vamos a continuar haciéndolo porque sé que es algo complicado, es algo difícil. Y también para los chicos que están en la universidad o que están trabajando en este momento del grupo de los líderes, de los ayudantes. Entonces oremos también porque no solo ustedes, los chicos, los adolescentes se puedan organizar, sino también porque los líderes también puedan tener un tiempo para organizarse y poder cumplir con todo lo que tienen que hacer en las diferentes áreas de su vida. Muy bien, para entrar entonces al devocional, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Recuerden que siempre es indispensable buscar a Dios en oración antes de estudiar la palabra, porque sería imposible que podamos entender las verdades de la Biblia sin la intervención del Espíritu Santo. Entonces vamos a pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo quien nos dirija y quien nos ayude a entender lo que el día de hoy, esta mañana, tiene para nosotros, para decirnos. Bien, oramos. Amado Padre Celestial, eterno Dios, glorificado sea tu nombre, Señor, esta mañana. Tú eres soberano, eres poderoso, Señor, eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, Padre. Tu nombre sea exaltado en nuestras vidas el día de hoy, aquí en casa, con nuestras familias. Señor, te queremos dar las gracias porque un día más contamos con tu palabra para poder estudiarla, para poder aplicarla en nuestras vidas, para poder enseñarla, para poder predicarla también. Gracias, Señor, por un día más de bienestar, de salud y que nos permite, Señor, estar en compañía de nuestros familiares. Padre Santo, perdónanos, Señor, si es que hemos hecho algo esta mañana que te ha ofendido. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón y examínanos constantemente, Señor, y trae a la luz aquellas cosas que no te agradan, no te gustan. Y por favor, ayúdanos a alejarnos de ellas. Padre, queremos pedirte ahora que nos guíe, Señor, en este estudio, en este pequeño tiempo devocional. Que abras nuestro corazón, que permitas que toda distracción se vaya en este momento y ayúdanos a enfocarnos solamente en tu voz, en oírte y también, Señor, aplicar a nuestras vidas lo que tengas hoy para decirnos. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a leer el pasaje que está en Mateo 17, desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Y lo voy a leer en Reina Valera, ¿ok? Desde el versículo 22. Dice: Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Versículo 24 dice: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Muy bien, en los primeros versículos, en el 22 y en el 23, Jesús nuevamente les recuerda a los discípulos cuál iba a ser su destino, lo que iba a pasar pronto. Otra vez Jesús está hablando de su muerte, pero Jesús también menciona acerca de su resurrección. Pero nuevamente los discípulos
se entristecen en gran manera, dice, ¿no? Y justamente momentos antes Jesús había hablado de la fe, como vimos ayer con José, que hablaba de cuando Jesús sana a este joven que estaba endemoniado y habla de la fe, ¿no? Y luego Jesús inmediatamente habla de su muerte y de su resurrección. Y los discípulos, no sé si esto es una muestra de que continúan teniendo poca fe, pero se entristecen en gran manera. Y yo sé que emocionalmente podemos sentir tristeza ante una noticia así, alguien que queremos mucho, imagínense. Incluso nosotros, al recordar lo que hizo Jesús por nosotros, puede venir a nosotros un sentimiento de tristeza, porque decimos, wow, pobre Jesús, ¿no? Todo lo que Él sufrió por mí. Pero esto me recuerda al momento en el que nosotros estuvimos el domingo celebrando la resurrección, el gozo que teníamos al cantar aquí en casa, las alabanzas que hablaban acerca de la resurrección de Cristo, el gozo que encontraba en las personas, en nuestros hermanos de la iglesia que publicaban, aleluya, Jesús resucitó, gloria a Dios, Jesús resucitó, Él no está muerto, Él está vivo, y nos traía un sentimiento de gozo, de alegría, de paz, de esperanza también, porque sabemos que un día también vamos a estar con Jesús. Pero los discípulos aquí se entristecieron en gran manera. Entonces, chicos, al recordar nosotros el sacrificio de Jesús, que debería ser algo constante, debemos mostrarnos con un corazón, es cierto, con ese dolor que causa el recordar lo que nuestro pecado, o la consecuencia de nuestro pecado, o lo que pasó con Jesús a causa de nuestro pecado. Debemos estar profundamente agradecidos, pero también debemos gozarnos en el poder de su resurrección. Y en los siguientes versículos, Jesús pasa algo aquí, ¿no? Dice que los discípulos llegaron a Capernaum y vinieron a Pedro los que cobraban los impuestos. Y viene, ¿no?, el cobrador y le dice, oye, Pedro, ¿que acaso tu maestro no va a pagar el impuesto que se tiene que pagar para el mantenimiento del templo? Y Pedro inmediatamente le contesta, sí, Jesús lo va a pagar. Y entonces dice en el versículo 25, dice, él dijo sí, y al entrar él en casa, cuando Pedro entró a casa, dice, y esto me parece genial, dice, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Le habló a Pedro, Simón Pedro, ¿no? Jesús lo intercepta, es decir, Jesús en su omnisciencia al ser hombre, pero también al ser Dios, era omnisciente. Pedro no tuvo que abrir su boca y decir, oye, mira Jesús, necesitamos plata para pagar porque han venido. No, Jesús inmediatamente le intercepta y le habla primero, y es interesante cómo la Biblia lo resalta, ¿no? Dice, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Entonces, esto me lleva a recordar, como mencioné hace un momento, acerca de que Jesús en ese momento, 100% hombre, 100% Dios, está haciendo uso, podemos ver un atributo que le representa como Dios, que es la omnisciencia. Jesús estaba siendo totalmente consciente de lo que estaba pasando con Pedro, de estas personas que vinieron a pedirle los impuestos. Jesús era totalmente consciente, Jesús ya lo sabía. Y Jesús le habla, ¿no? Y le dice, ¿qué te parece? Y justamente los siguientes versículos nos hablan de algo que es sencillo de entender, que es, por ejemplo, si un rey tenía un impuesto, dice, ¿acaso este impuesto se le cobra a los hijos del rey o se le cobra más bien a los extranjeros, a los extraños, ¿no? Y Pedro le contesta, no, los hijos del rey no pagan este impuesto, no, son los hijos del rey, ¿cómo van a pagar el impuesto que es para el rey, ¿no? Entonces, dice, ¿y quiénes son los que pagan? Los que pagan son los extraños o los extranjeros, ¿no? Los que no son los hijos. Y los hijos quedan quiero saber cuál es la palabra exacta que usa acá, quedan exentos, ¿no? Hola, disculpen, ¿qué pasó saludando? Quedan exentos, dice en el 26, Pedro le respondió, de los extraños, de ahí es donde se cobran los impuestos. Jesús le dijo, luego los hijos quedan exentos, es decir, los hijos no pagan. Entonces, si nos ponemos a pensar a qué se estaba refiriendo Jesús,
Estos impuestos eran para el mantenimiento del templo, de la casa de Dios. ¿Y quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús tendría que pagar? Siendo hijo él del rey, debería estar exento. Pero Jesús menciona en los siguientes versículos, dice, sin embargo, para no ofenderles, y bueno, continúa con la solución, ¿no? Es decir, Jesús aquí nos está dando un excelente ejemplo de cómo nosotros debemos, como decimos criollamente, llevar la fiesta en paz, con el ánimo de no ofenderles, con la intención de no ofenderles, siendo consciente de que Él debería estar exento de ese impuesto. Jesús proporciona una solución y dice, mira Pedro, en vez de generar de repente algún problema o polémica o de alguna discusión, vamos a tratar, a esforzarnos por no ofenderles y vamos a pagar los impuestos. ¿Voy a pagar el mío o voy a pagar el tuyo? Es lo que hace Jesús. E inmediatamente realiza este milagro que me hace pensar en cómo Dios está en control de todas las cosas, no solamente de nosotros y de nuestras vidas, sino de toda su creación en general. Jesús le da una indicación a Pedro y le dice, mira Pedro, vete a pescar y el primer pez que encuentres, bueno, vamos a leerlo mejor aquí, ¿no? Dice 27, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Jesús en control de toda la creación, siendo también 100% hombre, 100% Dios nuevamente. Entonces Pedro va y hace lo que Jesús le dice. Entonces saca esta moneda, dice, ¿no? Un estatero, que según investigando era justamente 4 dracmas, que es lo que necesitaba para pagar, ¿no? Porque después dice, tómalo, dáselo por mí y por ti. Es decir, 2 dracmas míos, 2 dracmas tuyas. Y con eso está pagando el impuesto, lo que se necesita, ¿no? Entonces, nuevamente, me hace pensar en cómo Dios conoce y controla todas las cosas que están pasando, ¿no? Me gustaría leer rapidito 1 de Juan 3:20, la segunda parte. 1 de Juan 3:20, la segunda parte dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Justamente de lo que hablaba, ¿no? Jesús en conocimiento de todas las cosas. Y digo esto con temor, porque a veces no vivimos siendo conscientes de que Dios conoce profundamente todos los deseos de nuestro corazón, todos nuestros pensamientos, todas las cosas que nosotros no podemos ver externamente. Dios está en control, Dios las conoce. Es decir, si de repente tú ves a José, o de repente ves a mí, o de repente ves a Carolina, a Diego, a Jessica, o entre ustedes mismos, si se ven y ven, wow, Santiago, mira cómo él, no sé, alaba al Señor, o cómo está él puntual aquí en la reunión o en la iglesia. Eso es lo que nosotros vemos exteriormente. Pero es el Señor, es nuestro Señor que conoce la intención de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros más profundos deseos, anhelos. Es el Señor quien conoce todo esto. Y eso nos debe causar cierto temor. No temor de que, ay, qué miedo, que Dios está aquí, Dios conoce todo de mí. Sino justamente en ese temor debemos tener un cuidado al momento de pensar cosas que no le agradan. O al momento de realizar nuestro servicio, nuestras acciones, en su casa, en la iglesia, con nuestros padres, en este tiempo que estamos con nuestros padres, con una intención errónea, con una intención incorrecta, simplemente para dejar que la gente se guíe por nuestras apariencias. Seamos en todo momento, cada vez que estemos realizando en la iglesia o en cualquier lugar un servicio para el Señor o para las demás personas, esforcémonos o no hagamos estas cosas con un corazón, con una motivación incorrecta, sino guiemos nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios y busquemos el camino en todo momento, el camino del Señor, y que cada acción que realicemos sea consciente de que es Dios quien está escudriñando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, y corrijamos aquello que tengamos que corregir, siendo consciente de que Dios es omnisciente en todo momento, como lo demostró aquí.
Y por otro lado, vivamos también como Jesús nos muestra en este pasaje, dando un buen ejemplo, a pesar de que de repente él no estaba de acuerdo con que él tenga que pagar el impuesto, siendo él el hijo del rey, el hijo de Dios. Seamos como él, tengamos un buen ejemplo, obedezcamos nuestras autoridades sin necesidad de repente de estar de acuerdo. Algunos en este tiempo de cuarentena he escuchado a varios jóvenes decir como que exagerado o qué está pasando, por qué el gobierno nos está haciendo quedarnos en casa o está deteniendo prácticamente todo el país. Estemos o no estemos de acuerdo con el gobierno, con nuestras autoridades, seamos cristianos que demuestren o que den un buen ejemplo obedeciéndolas, así como Jesús lo hizo, ¿no? Con el deseo de no ofender a nadie, como dice, ¿no? Para no ofenderles, con el deseo de no generar discusión entre las personas. Seamos adolescentes, seamos jóvenes que busquen dar un buen ejemplo en todo momento, en las cosas que realicemos. Optemos por ser obedientes, escojamos ser obedientes, escojamos ser luz, ser sal en el lugar en el que estemos. Y esta es una manera también de serlo, que nuestro testimonio predica acerca de quién es Dios, de quién es Jesús, de quiénes somos nosotros como cristianos, antes siquiera de abrir nuestra boca. Y vivamos, chicos, en todo momento conscientes de que es nuestro Dios omnisciente, que está en control de todas las cosas, que sabe cuál es tu necesidad y que sabe cuál es la mía, y que Él va a proveer, así como en este momento, utilizando toda su creación si es necesario para hacerlo, como lo hizo aquí utilizando al pececito. Entonces, chicos, que esta mañana podamos meditar en esto, en que nuestro Señor es quien está en control de todo. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestro corazón y aprovechemos estas circunstancias para ser un buen ejemplo con nuestra familia, de repente nuestra familia que no conoce al Señor, nuestros amigos que no conocen al Señor, y vivamos de esa manera, siendo un buen ejemplo y siendo cristianos coherentes. Lo que decimos, lo que mostramos exteriormente con lo que somos interiormente. Cuidemos en todo momento nuestra integridad. Bye, chicos.